Dios. Amén. Que no se nos vaya el gozo. Amén. Que Dios está aquí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bendito Dios. Gloria a Dios. Si nos vamos a abrir la Santa Escritura Gloria a Dios. en Marcos 2, del 1 en adelante. Gracias. Gloria a Vamos a leer. Alabado. Que lo tenga, le dan fuerte amén. Alabado Jesús. Gracias. Bendito Dios. Poderoso Dios, aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios. Alabe lo que Dios es bueno. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias Dios. Aleluya. Él nos tiene todavía. Gloria a Dios. Misericordia de Él. Amén. Él nos sostiene aunque nos sintamos débiles, pero Sí. ahí Él nos tiene en su mano misericordiosa día con día. Amén. Cuando lo tienen, a un suerte amén, hermano. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y entró Jesús otra vez en Capernaum Amén. después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Gloria a E Dios. inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni uno en la puerta, ni les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían cargarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo y de donde estaba, y haciendo una abertura abajo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver que Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Lo vamos a dejar ahí. Gloria a Dios. Siéntese. Aleluya. Vamos a orar. Alabado a Jesús. Bueno, Dios y Padre, aquí estamos delante de ti, Gracias, Rey de mi Dios. Gloria. Venga usted hablándonos, mi Dios Santo, porque tú conoces nuestras vidas más que nadie, Señor. Ahora, Espíritu Santo. Venga usted, Señor, hablando, Señor, en una pestada, que no sea mi palabra, que sea tu presencia, mi Dios, hablando a tu pueblo, mi Dios. Venga usted, Señor, abriendo, Padre, los entendimientos de cada uno, mi Dios, que puedan atesorar, Señor, lo que tú traes, Señor, para nuestros pueblos, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre. Tú conoces la necesidad, tú conoces nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día, cada momento, cada instante, Padre. Que no sea, Señor, carnalmente que hable, que sea tu Espíritu respaldando tu palabra, que seas tú, Señor, hablando, porque necesitamos, Señor, que nos hables, que nos des el consejo, Padre, de día a día, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Puede sentarse. Aleluya. Pues aquí claramente dice de que, bueno, no he dicho el tema, ahora voy al tema. Dice, por la misericordia y la fe, Gloria a Dios. todo es posible para Él. Alabado Dios. Amén. Pues aquí Dios nos habla claramente de que a veces nosotros le ponemos peticiones a Él, y a veces nosotros queremos las respuestas ya, y a veces nuestro Dios nos dice que a veces Él, cuando usted pone la petición, Él, desde que usted la pone, Él ya la está obrando. Pero a veces nosotros queremos las cosas ya, digamos, hoy pedimos y ya mañana queremos el milagro, y a veces no es así. Me impactaba porque decía que entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente juntaron muchos, de manera que ya no cabían. O sea, a veces nosotros los ponemos de que cuando queremos un milagro de Dios, le buscamos, pero ¿qué pasa? Que cuando Dios nos hace el milagro, nosotros nos apartamos de Él. A veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver a dónde está nuestra fe, cuál es el verdadero causa de nuestro arrepentimiento, cuál es nuestro entorno para poderlo buscar a Él. A veces Dios no se puede, digamos, hoy pone usted una petición que sale tal vez de una enfermedad, o tal vez quiere usted ser
ser libre de una atadura del diablo o qué sé yo, Dios lo puede hacer en el instante. Así como decía, que Dios solamente pone su mirada y Dios puede sanar, Dios puede libertar. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos cansamos de clamarle a Él. Tal vez puede estar cerca el milagro, pero a veces nosotros dejamos de orar. Entonces ahí es donde nos fracasa la fe. Ahí es cuando Dios dice, entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí es donde llegaba el momento de la, tal vez de la liberación, tal vez de la sanidad. Y ahí es donde nosotros perdemos todo. Perdemos todo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a Dios tal vez por un milagro, tal vez por algo. Y la cosa es de que Dios quiere que nosotros nos entreguemos de corazón, que le busquemos con un corazón sincero, con un corazón grato a Él. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar en medio de nosotros. A Él no le place decir hoy sos sano, pero nosotros tal vez Él permite muchas veces tal vez una enfermedad para ver a nosotros, para moldearnos. ¿Por qué? Porque Dios tal vez nos quiere dar mucho más de lo que nosotros pedimos. A veces nosotros nos acomodamos con algo que Dios nos ha dado, pero a veces también Dios no nos da. ¿Por qué? Porque Dios dice, si le doy esto, se aparta de mí. Entonces Dios, Él claramente nos conoce de lo más profundo. A mí me llamaba la atención una pasada de la Biblia que estaba leyendo, que dice que había una mujer que tenía a su hija atada de un demonio. Y le dijo el maestro, yo no vengo a Canaán por la gente, sino vengo por mi pueblo. ¿Y qué le dijo la mujer? Yo sé que tú me apartaste, pero yo me humillo, así como el pan que cae de las migajas al perrillo, así me pongo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, así como esa mujer. Y así hay muchos que nosotros por tu ego, por nuestra ignorancia, nosotros tal vez un milagro Dios no nos ha hecho. Y nosotros nos enojamos con Dios. ¿Por qué no me hiciste este milagro? Ya no te buscaré. Dios no es que Él solo porque tú te apartaste de mí, yo me voy a quedar. No, Dios está asentado en su diestra. Dios le alaban los ángeles, arcángeles. ¿Por qué? Porque nosotros somos los necesitados. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que podemos alcanzar la misericordia de Él. ¿Para qué? Para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Pero a veces nosotros nos ponemos en un capricho de decir, Dios no me hizo este milagro, yo ya no lo busco. Estamos muy equivocados porque nosotros nos hacemos el mal. Dios no se hace el mal. Dios tiene muchas personas, puede levantar a cualquiera, sanar a cualquiera para poder alabar. Pero nosotros tenemos que ser consagros en nuestras vidas. Tenemos que entregarnos de veramente a Él con un corazón puro y sincero. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos prueba. Como dice, Dios a veces permite muchas cosas. Tal vez a veces nos permite muchas pruebas, muchas dificultades, para ver hasta dónde nos alcanza la fe, a dónde, Señor, podemos llegar a aquel corazón. Porque a veces nosotros nos venimos a Dios tal vez por algo. Señor, sana a mi padre, sana a mi madre. Dios puede hacer la obra, pero ¿qué pasa? Que Dios hace la obra, nosotros somos mal agradecidos. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él, dejamos a Dios como un pronto auxilio, que cuando en medio de la dificultad, ahí está Dios. Pero ya después, cuando nosotros ya hacemos que Dios hace el milagro, nos apartamos de Él. Y Dios no es tal vez uno cuando en medio de la dificultad lo busquemos. Dios quiere que en todo momento le alabemos. ¿Por qué? Porque Él está presto en todo momento, porque Él es fiel y verdadero. A Él no le place nada hacer el milagro, hacer la obra que usted y yo tal vez le podemos estar pidiendo. Pero a veces nosotros, por nuestro ego, por nuestra blasfema, ahí es donde Dios no permite que Dios se glorifique en cualquier enfermedad o en cualquier problema que usted esté pasando. Bendito Dios, Gloria a Dios. Así como dice el 3, entonces vinieron a Él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba, y siendo una abertura abajo, y el hecho que hacía el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Así como dice claramente que es nuestra fe. Si nosotros le ponemos claramente nuestra fe, nuestra búsqueda, nuestro entorno, nuestro deseo, todo a Dios, Dios solo con ver la búsqueda, el corazón de nuestra alma, que nosotros nos consagremos a Él en espíritu y en verdad, Dios hace la obra, Sí, sin amén. importarte las palabras que puede ser. Tal vez usted se pone de rodillas 1, 2, 3 horas, pero Dios ve su corazón, Sí. que es sincero, que le está pidiendo de corazón, Sí. que Él está en medio suyo, que en cualquier dificultad tú lo pones primero. Tal vez usted ya no tiene fuerzas para orar, usted ya no tiene fuerza, que el problema, que la enfermedad lo agobia, que tal vez ya está al borde de la muerte, pero tú nunca apartas a Dios de ese camino, nunca apartas, todo estás en primer lugar. Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios se mueve. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está puesta a cada momento. A Él no importa la enfermedad, no importa el problema que pase, porque Dios es el Rey de Reyes y misericordioso en gran manera, Gloria a Dios. porque Él todo es posible. Tal vez un doctor puede decir: tú ya estás al borde de la muerte, ya no hay cura. Pero si la mano misericordiosa de Dios está presta en ese momento, aunque el doctor diga: ya desechémoslo, ya no tiene cura, ya no tiene nada, pero a veces ahí se glorifica el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Así como dice que la multitud, cuando Dios salvó a alguien, cuando Dios rescató a alguien, puede haber multitud. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no podemos sanar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez podemos orar, pero si tú no tienes fe, tú no vas a ser salvado. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza que no se ve. Tu fe es el que crece, el crecimiento que Dios da. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a veces nosotros podemos regalillarnos, orar, podemos clamar por una persona, pero ¿cuál es el problema? Que tú pones una petición, pero si tú pones una petición, si tú no te doblas rodilla, si tú no estás pidiendo por esa petición, por esa sanidad, por esa liberación, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una petición sin ver nuestro corazón, sin ver nuestra búsqueda, sin ver nuestro interno, que nosotros tenemos que pedirle a Dios de corazón, pedirle, doblar rodillas a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio. Él tiene en todo momento, porque a veces puede tardar la respuesta, pero Dios prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios nos moldea a ver hasta dónde está nuestra capacidad de confiar en Él. ¿Por qué? Porque a veces el milagro puede estar a punto de suceder, pero nosotros a veces decimos: tal vez Dios se olvidó de mi sanidad, tal vez Dios no quiso obrar. Claro que Dios quiere obrar, pero Dios muestra a ver hasta dónde es nuestra capacidad de pedir. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra paciencia, nuestra fe, nuestro entorno, la búsqueda de Dios es lo principal. ¿Por qué? Porque Dios nada le cuesta obrar. Dios puede, un ejemplo, puede usted acostarse tal vez diciendo: Señor, yo no aguanto más, no sé si voy a amanecer el día de mañana. A Dios no le place en medio de un sueño obrar en usted y levantarse como nuevo, glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y tal vez es santo. A Él nada le cuesta decir: tú te cuestas cansado, yo te levanto renovado. Por eso es que nosotros tenemos que confiar plenamente en Él, decir claramente nuestra búsqueda, porque a veces nosotros podemos decir: yo voy a poner una petición, y tal vez Dios dice: yo voy a obrar en ti, pero a veces Dios nos pasa por el fuego, y a veces Dios permite muchas cosas en el ser humano. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano es ignorante y a veces no cree en muchos sueños, no cree en profecía, no cree en revelaciones, porque a veces nosotros somos usados por Dios por misericordia, por gracia. A veces Dios nos permite muchas cosas.
Te voy a poner un claro testimonio. Yo un día orando en el trabajo, fue el lunes, yo me puse a orar porque créame que a veces cuando uno de veramente su fe está puesta en Dios, a usted no le importa nada. Un día un compañero me dijo, yo no aguanto el dolor en mi rodilla. Sabe que yo me fui para el baño a orarle a Dios, a pedir intercesión, y sabe que lo pongo para testimonio, para gloria de Dios, pero ahí está la ignorancia del ser humano. ¿Por qué? Porque yo le dije a él, si tú quieres, yo puedo orar por ti. Cuando yo salga de mi trabajo, puedo orar por ti. Él me dijo, sí, pero ¿sabe cuál es el ego de la ignorancia? Vemos el físico de la persona y sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le dije a él, y ¿sabe qué? Él se fue. El siguiente día él me volvió a decir, ¿sabe qué me dijo Dios? Perdió el milagro, perdió la fe, lo llevó a fracasar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros dudamos del ser humano. ¿Por qué? Por gracia a nosotros. ¿Sabe que yo puedo orar por usted? Yo no lo voy a salvar, yo no voy a sanar, yo no voy a hacer el milagro. Quien va a hacer el milagro es Dios, glorificando en su vida. ¿Por qué? Porque Él exalta el nombre de Él. Él que glorifica, pero si nosotros no confiamos en Él, porque claramente dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza que no se ve, porque usted tal vez no puede decir, ya soy sano, no, porque nosotros tenemos que decir, soy sano desde el momento que nosotros confiamos que Él va a sanar la enfermedad, aunque no tengamos la sanidad, pero nosotros podemos poner esa gracia en Él. Nosotros podemos ser sanos. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica. En cualquier momento, no importa si usted puede ser en un hospital, puede ser en su trabajo, puede ser en la calle. Sabe que Dios está en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque la misericordia se mueve en la fe, en la gracia que estamos adentro en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Él, tal vez usted no le puede creer al hermano, a la hermana, porque nosotros somos tal vez unos siervos inútiles. ¿Por qué? Por gracia Dios nos ha mandado a poder glorificar el nombre de Él. Pero quien se va a glorificar es Dios en su misericordia. Vamos a leer el 6. Dice, estaban ahí sentados algunos, los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Claramente dice cavilaban. Nosotros dudamos a veces de la misericordia de Dios, dudamos de la capacidad que Dios tiene para nuestras vidas, dudamos a veces de cuál grande puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para el ser humano. Dios nos ama. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Pero a veces dudamos de lo grande que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces nosotros, por eso claramente dice que a veces nosotros podemos ser solo creyentes, pero tal vez no nos podemos arrepentir de corazón. A veces podemos decir, él es cristiano, tal vez lleva una Biblia, pero no, Biblia puede llevar cualquiera. ¿Por qué? Porque hasta el Satanás, que Jehová lo reprenda, se puede la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que Dios ve el corazón de nuestro, ve el crecimiento espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hoy le podemos recibir a Dios, pero Dios nos va moldeando, porque Dios nos quiere dar algo grande, porque Él nos ha llamado para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación, para que glorifiquemos el nombre de Él. Pero a veces nosotros, ¿qué pasa? A veces nosotros podemos decir, pero si Dios no me ha cambiado. Claro, usted no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Dios nos va moldeando, nos va haciendo fuerte en la fe. ¿Por qué? Porque tal vez Dios nos quiere dar algo, Dios nos quiere levantar en cualquier área. Dios nos puede dar muchos dones. Dios nos puede dar un don de sanidad, un don de predicar la palabra, un don de lengua, un don de profecía. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, Dios puede permitir cualquier don en nuestras vidas, pero a veces nosotros nos vanagloriamos con las cosas de Él, y a veces allí es donde nosotros blasfemamos. Tal vez Dios no ha hablado muchas cosas, y ¿qué decimos? Dios ha dicho esto, Dios ha dicho otro. Ese es el problema, que a veces nosotros no somos merecedores de nada. Por eso Dios nos pasa por el fuego para moldearnos, así como el alfarero pasó por la vasija, así Dios nos molda cada día, porque Dios nos prepara, porque nosotros no queremos
que fracasemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros fracasamos, que tal vez nosotros ya mañana aceptamos y ya andamos predicando, andamos juzgando tal vez a todo mundo, andamos diciendo sálvate, y no, la cosa no es así. Nosotros no vamos a salvar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer la obra. Dios es quien se va a glorificar en la persona. Nosotros nomás podemos poner la palabra. ¿Quién va a hacer la obra? ¿Quién va a cambiar el ser humano? ¿Quién va a transformar? ¿Quién va a ver claramente en su sinceridad? ¿Quién pone en su corazón? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor y también fuego consumidor. Dios ama al ser humano. Dios quiere que nadie se pierda, que también nosotros creamos con un arrepentimiento genuino, que nosotros nos consagremos claramente en quién hemos creído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla claro, que la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Porque a veces nosotros podemos dudar, pero esta palabra no se equivoca. Esta palabra es clara. ¿Por qué? Porque Dios no vino a escribir falsedades. Dios no vino a decir falsedades al mundo. ¿Por qué? Porque Dios vino a hacer la obra que Él quiso en el mundo. Así como Dios puso claramente para que escribieran esta palabra, así lo que dice esta palabra se va a cumplir, porque muchas señales se están cumpliendo. Dice que habrá guerra de nación con nación, reino contra reino, y eso se está viendo así claramente. A veces nosotros nos ponemos a decir, no, la venida de Dios está lejos. No, está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dudamos de esta palabra. Nosotros tenemos que consagrarnos directamente. Si nosotros tenemos dudas, si claudicamos contra la palabra de Dios, vea que aquí en esta palabra no es falsedad. ¿Por qué? Porque si nosotros, tal vez alguien nos puede decir, no, porque Dios no viene nunca, Dios está hablando aquí, pero si usted lee el Apocalipsis, dice que claramente las iglesias se van a cumplir. La trompeta de Dios está cerca por sonarse, por aquello. ¿Sabe por qué a veces Dios dice, aún mi iglesia no está preparada? Aún muchos no están preparados. ¿Por qué? Porque si yo vengo, muchos se quedarán. Entonces, por eso Dios no quiere que el ser humano se pierda, mucho menos que nosotros nos pongamos a blasfemar contra la fe de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe es imposible. La fe de nosotros tal vez puede ser poca, pero Dios nos aumenta día con día la fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros claudicamos con cualquier sueño que Dios nos da. Dice, a ver, ¿por qué soñé esto? Es locura. No, es porque Dios nos está hablando la realidad. ¿Por qué? Porque a veces dice que se darán por sueño, se darán por cualquier medio, pero aquel que no haga la señal de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces la fe de nosotros puede llegar a que nosotros nos quedemos y será doloroso. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros podemos ser puente de bendición para que otro se salve. ¿Por qué? Porque a veces usted puede orar ahorita por un hermano y el hermano hoy a la salida puede venir Dios y usted oró por él por nada, él se salvó. ¿Y usted? ¿A dónde está nuestra salvación? Porque tal vez nosotros dudamos. ¿Quién quita y Dios lo salvó o Dios lo sanó? No, nosotros debemos estar seguros de lo que vamos a hacer, de lo que Dios ha mostrado, de lo que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque así como Dios dice, el paralítico, él con su fe, él no importó la multitud que había, pero él quería ser sano, él quería ser ya liberado de eso. Pero ¿qué le dijo Dios? Hijo, tus pecados son perdonados. Así nosotros también nos puede decir Dios, por tu fe, tu milagro fue hecho. Por tu fe, lo que estás pidiendo está pronto por venir. Pero a veces nosotros nos enojamos con Dios. A veces nosotros le decimos, Señor, ¿por qué son injustamente con nosotros? A veces, ¿por qué no nos has dado lo que estamos pidiendo? Claro, nosotros tenemos que pagar un precio por lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos puede dar muchas cosas, pero nosotros a veces queremos recibir las cosas
sin darle nada a Dios. A veces nosotros le decimos, Señor, sáname, yo te voy a dar un culto de acción de gracia. Claro, Dios lo sana, pero ¿sabe cuál es el problema? Que Dios no se le olvida nada de lo que usted le ha puesto para que Él obre. Dios está dando el milagro, pero ¿qué pasa? Dios está reclamando lo que usted le ha dicho. Y ahí es donde nosotros, por eso dice, es mejor no decir que yo te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque Dios no se le olvida nada. Dios dice, tú me prometiste esto, ¿y qué pasa con lo que no me has cumplido? Ahí es donde nosotros tenemos que mejor ser sinceramente con Dios, decirle, Señor, sáname por tu misericordia. A veces nosotros no podemos prometerle algo que no lo vamos a hacer. A veces nosotros ponemos, ay Señor, sáname, yo te voy a servir toda la vida. No, es mentira. ¿Por qué? Porque llega dificultades, llega problemas, llega cualquier momento. ¿Y cuál es? Que nosotros podemos decirle a Dios no se le olvida nada. Y Dios ahí está presto. Ahí es donde llega cualquier problema permitido por Dios, llega cualquier duda en nosotros y dice, ¿por qué Dios me ha puesto pruebas? No, las pruebas nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces le decimos a Dios, te voy a dar esto, te voy a dar esto, y Dios se está glorificando, ahí Dios le está reclamando lo que a Él le pertenece. ¿Por qué? Porque es mejor nosotros no decirle nada a Él. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le podemos decir, Señor, yo a veces necesito esto, Dios lo cumple. Porque Él es grande en misericordia, Él es el dueño de todo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él es el rico en misericordia, a Él no le hace falta nada porque Él es el dueño del oro y la plata. A Él, si usted está pidiendo cualquier cosa, Dios se lo da. ¿Por qué? Porque Dios es grande en su misericordia. Pero a veces nosotros somos los que somos que le pedimos cosas y le damos a Él y no se las cumplimos. Y a veces Dios quiere que nosotros le demos lo que a Él le corresponde, pues no nos valoreamos por lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dudamos de lo que Dios es capaz, y eso es lo que a Dios no le agrada. Que nosotros tenemos que estar claramente con lo que Él va a hacer en nuestras vidas, porque Dios se va a glorificar en el tiempo de Él. Tal vez puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no importa, porque Dios, Él, como dice, para Él es un día que puede obrar, pero nosotros a veces somos impacientes, que nosotros queremos las cosas ya, y las cosas no es así, porque no va a ser a lo que nosotros queremos, sino a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él va a ver nuestra búsqueda, nuestro de veramente sacrificio que le hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a recibir solo porque nosotros queremos las cosas ya. Es cuando Dios se le plazca, cuando la misericordia de Dios se mueve a favor. ¿Por qué? Porque Él es grande en su misericordia y Él puede abrir la ventana de los cielos y coronarse de favor en cualquier momento. Pero nosotros tenemos que consagrar nuestra fe, nuestra certeza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros el milagro, nosotros lo pedimos, pero nosotros tenemos que estar seguros del milagro, aunque nosotros no lo tengamos el milagro, pero nosotros tenemos que declararlo ya. ¿Por qué? Porque Dios ve. Entonces, si nosotros declaramos el milagro, nosotros estamos diciéndole a Dios, ya el milagro está hecho. Entonces nosotros estamos poniendo a Dios que nosotros ya creemos con nuestra fe, con nuestra certeza. Entonces, ¿qué pasa? Pues Dios ahí dice, mi hijo está grande en su fe, me voy a glorificar. Ahí es cuando la mano de Dios se mueve en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y entonces vamos a leer el 7. Dice, porque habla así blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cautivaban de esta manera, dentro a sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Así es, claramente nos dice aquí que nosotros a veces también dudamos y claudicamos en nuestro interior. A veces nosotros estamos pidiendo con duda. Tal vez Dios va a obrar, tal vez Dios no va a obrar. Para Dios no hay nada imposible. Lo imposible para Dios todo es posible. Por eso nosotros tenemos que pedir certezamente con nuestra fe, con
corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque si usted pide, Dios le da todo lo que pide. Pero a veces nosotros dudamos, porque pasa mucho tiempo y dice, a veces Dios se le olvidó el milagro que le estaba pidiendo. Dios no le place en obrar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nosotros queremos nuestra búsqueda de Él. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando de que usted se entregue sinceramente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le pedimos a Dios tal vez que convierta a alguien, a un familiar nuestro, y dice, Señor, pero tú no lo convertiste. Claro, Dios está moldeando. ¿Por qué? Porque los cambios no vienen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tal vez el enemigo ha puesto venda en sus ojos, ha puesto barrera o cualquier modo, pero Dios nada le cuesta en obrar. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios no quiere que el ser humano se pierda. ¿Por qué? Porque la misericordia de Él es alcanzable a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque Él murió por toda la humanidad. Él no importa cuál sea el problema del ser humano. Él no importa qué el ser humano puede hacer. Él puede tener el pecado más oscuro y Dios perdona pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Nosotros somos comprados con sangre preciosa. Por eso nosotros tenemos que estar íntegros a Él, confiar en Él plenamente y pelear esta buena batalla hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque si usted le busca sinceramente, Dios está. Dios no lo deja a la vergüenza. Dios no lo deja en cualquier problema. Dios no lo deja en cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque Dios está presto. Porque el respaldo de Dios está en todo momento. Tal vez usted dice, ya no aguanto, Señor, pero ahí está el Espíritu Santo con usted. Ahí está, dándole fuerza, dándole aliento, dándole paz, dándole amor, porque el amor de Dios es incomparable, no se compara con nadie. Tal vez usted está falta de amor, ahí está Dios respaldando, ahí está dándole palabras de aliento, palabras de consuelo. Tal vez usted dice, Señor, ya no puedo más, tal vez esta prueba me va a botar, tal vez esta prueba ya me va a bajar de mi fe, tal vez esta prueba, Señor, ya me va a quitar lo que yo he peleado en todo este tiempo. Pero ahí es donde Dios se glorifica, que usted no está pidiéndole a Dios el auxilio de Él. Ahí es cuando Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Tal vez usted puede venir cansado, tal vez puede decir, Señor, solo tú conoces mi corazón. Ahí es cuando Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestra búsqueda, nuestro corazón. Dios escudriña nuestras mentes, nuestras almas, como nosotros le damos la adoración a Él, porque Él se glorifica en nuestras vidas. Él se manifiesta cada día, porque son grandes las misericordias. Con solo ver el aire, con solo ver el día que nosotros amanecemos, ahí es la misericordia de Dios que se mueve cada mañana. Tal vez usted puede decir que es pequeña cuando usted ve algo, una ave o algo, pero Dios es grande en su misericordia. ¿Por qué? Porque a veces Dios se mueve en cualquier momento, porque la misericordia de Dios está presta a cada uno de que nosotros le alabemos, le adoremos, le demos la gloria, la honra a Él. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza, porque Él es santo y 3 veces santo. Para Él no hay nada imposible, todo lo es posible para Dios, que si nosotros creemos, todo será posible para nosotros. Vamos a leer el 10. Dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó y enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y se glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así es claramente como dice. A veces Dios se glorifica en cualquier hospital. Tal vez nosotros no creemos con palabras, sino con hechos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos decir, Dios
sana a cualquier familiar nuestro. Tal vez nosotros dudamos en la fe, pero el que está enfermo tiene esa fe, esa certeza. Ahí es cuando nosotros vemos la mano de Dios moviéndose a favor. Y ahí es cuando dice que hay cosas grandes que nosotros podemos decir no serán hechas, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios se puede glorificar en cualquier enfermedad. Tal vez usted está a punto, tal vez solo le queda 1 hora de vida, pero Dios le puede dar muchos años más de vida. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él tiene el control de todo, del ser humano. Dios tiene el control de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios murió y nosotros somos sanados por sus llagas. ¿Por qué? Porque Dios pagó un precio por cada vida, por cada alma. Así Él tiene la llave de la enfermedad, de la muerte, de todo. ¿Por qué? Porque Él es santo y glorificado en su misericordia. Porque Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad, para levantar paralíticos, para sanar de cáncer, para dar vista a los ciegos, para dar cualquier cosa que nosotros le pidamos con nuestra fe, con nuestra certeza. Por eso yo los insto de que no perdamos nuestra fe, que busquemos a Dios de corazón, que si nosotros le estamos pidiendo un milagro, que le creamos, que no importa cuál sea la dificultad, cuánto tiempo se puede tardar, cuándo Señor puede llegar a darnos esa victoria. Nosotros tenemos que creer día con día que la victoria está segura en Cristo Jesús, que la victoria ya la ha dado. ¿Por qué? Porque Dios da la victoria desde el momento que usted pone su petición, desde el momento que usted le dice de rodillas: Señor, te pongo esta petición. Dios ya la escribió, Dios le está contestando, pero en su tiempo, en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Tal vez nosotros le estamos pidiendo algún cambio en nuestra vida. Él puede dar el cambio, ¿por qué? Pero puede pasar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos moldea para darnos grandes cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos decir: Señor, yo quiero el milagro ya, y no se va a dar en el tiempo de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es ya que Dios nos va a dar el milagro. Dios nos tiene que probar en la fe, en nuestro corazón, a ver a dónde está, a ver en qué hemos creído, si de veramente nosotros los consagramos a Él, si le buscamos de veramente, claramente, si nosotros le buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que clamar así, junto con la petición que nosotros ponemos, tenemos que clamarle, doblar rodillas, porque en la oración ahí está la victoria. En la oración se mueve la mano de Dios, se mueve cualquier barrera, porque Dios es fiel, Dios tiene misericordia, Dios da, pero también nosotros tenemos que pedirle a Dios con la certeza en nuestro corazón, no dudando, no claudicando, ni dudando, ni blasfemando. Tal vez Dios no nos ha dado el milagro y tal vez nosotros nos decimos: Dios, te olvidaste de este milagro. Dios, ¿por qué no me cumpliste con este milagro? Es que Dios no va a cumplir en el tiempo que usted quiera, ni cuando usted quiera, sino cuando Dios quiera, porque Dios es fiel. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios ama, porque Dios nos da todo, pero es a su tiempo, a nuestro debido tiempo no, porque Dios va a obrar en la manera que Él quiera, en la manera que Él se mueva, porque Dios es grande en misericordia. Yo les insto que fortalezcamos nuestra fe, que le pidamos a Dios que nos aumente día con día la fe, porque a veces podemos pasar por dificultades, cualquier problema, y a veces nosotros podemos tal vez enojarnos por algún motivo, pero tenemos que consagrar nuestra fe, pedirle a Dios día con día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una salvación que pelear. Tenemos que decirle en aquel día: Señor, he peleado la batalla, he ganado mi carrera. Y así es como Dios pues se va a glorificar en nuestras vidas. Yo les invito que sigamos adelante en la fe y que no desmayemos, y que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Que si nosotros a veces decaemos, que Dios nos puede dar esa victoria, que nosotros no desmayemos nunca, que sigamos adelante. Que en cualquier momento pues Dios va a venir por su iglesia, y que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar alertas a la venida de Dios, y pues solo Dios es el que nos puede ayudar a seguir adelante. Y los insto pues que
que sigamos adelante en todo momento. Bendito Dios. Aquí Dios nos ha hablado y Gloria a Dios. vamos a poner palabras de la Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, en tu noche, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, pedir, Señor, tu misericordia, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer